Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas, el que no sabe en este podcast de vinos y bebidas alcohólicas, obviamente de Marisol. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer una rápida guía de varietales para todos los que nos escuchan. ¿Varietales de dónde? ¿Del mundo? Sí, pero en realidad son los del mundo que hay en Argentina. Qué rápida que sos para la respuesta. No, vamos a hacer una guía rápida de varietales en la Argentina porque en el mundo todavía nos queda un poquito grande. Tendríamos que visitar 5 continentes, etcétera, etcétera. Son muchos los países que hacen vino, muchas las regiones, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer una guía rápida de los varietales o cepas, también llamadas cepas. Son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Que se consiguen, se producen en la Argentina, se consiguen obviamente también en la Argentina, al menos por ahora. Así que adelante, arrancaríamos obviamente por la reina de todas las cepas, que es el Malbec, porque es la que más se produce. ¿Querés por el Malbec? Le entramos al Malbec, ningún problema. Pero ¿estoy equivocado con esto o no? No, desde luego es la que más se produce, es nuestra cepa insignia, desde luego. El Malbec, arranquemos por contarles a todos que aunque es nuestra cepa insignia, una cosa que ocurre es que también, como muchos otros varietales, viene de Europa. El Malbec se llama en Francia Côte y está específicamente en una región que es la región de Cahors en Francia. Bueno, de todas maneras la vitis vinifera, la vid, la uva, la parra es europea. Así que no había, antes de que llegaran los españoles, los portugueses y demás, parras en No, de hecho ya hemos contado en algún podcast por aquí que vinieron los jesuitas en el barco con su parrita al hombro para poderse hacer el vino, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo, que el Malbec es nuestra cepa insignia, pero viene de Europa, es verdad, pero también es cierto que acá tenemos una sola uva que es propia de acá. Sí, ya vamos a hablar de ella también. Todas son las que vienen de Europa. El Malbec es la que más se produce. Exactamente, en realidad también lo que ocurrió con el Malbec es que fue la que mejor se adaptó. Es un varietal que realmente se adapta muy fácilmente a distintos climas, distintos suelos, distintos manejos de viñedos, y acá en Argentina se dio realmente muy bien. Y se pueden hacer vinos de todo tipo, de vinos jóvenes, vinos rosados, vinos blancos también, vinos rosados, vinos jóvenes, vinos de guarda. La verdad que es una uva que tiene unas bayas muy negras, muy azuladas y que realmente permite hacer muchos tipos de vinos. Y ahí por ahí en esta guía la idea es también contarles a ustedes un poco qué buscar en un Malbec en términos de características organolépticas, ¿no? Obviamente todos alguna vez hemos escuchado que el Malbec tiene principalmente aromas de ciruela, aromas de violetas y algunas veces aparecen mucho los frutos rojos, otras tal vez aparecen más los frutos negros, pero también suele tener algunas notas florales, ¿no? De distintos tipos de flores como rosas y además de las violetas. Pero bueno, sí, definitivamente es nuestro varietal insignia. No es ni de los más fuertes ni de los más suaves, es de los más consumidos y los más producidos, y bueno, creo que está muy bien arrancar por ese varietal. Como tenemos combinación, acá tenemos data de blancas y data de tintas, me voy a mover una blanca, ¿te parece? Dale. Voy a hablar de la Chardonnay, del Chardonnay. El Chardonnay, muy bien. La verdad que es una de las más conocidas en el mundo, ¿sí? Es un cultivo muy extendido el del Chardonnay. En el mundo, no acá. En el mundo y acá también. Acá está también. Entre las primeras. Bien, pero estás hablando de en el mundo en general, es una uva muy sembrada. Exactamente, la principal cepa blanca francesa, de hecho, se cultiva sobre todo en Borgoña, en Chablis, en Champagne. Acordémonos que la base de Champagne tiene Chardonnay. Y es una uva que además tiene un gusto en general con mucho contenido de azúcar, tiene una alta acidez, y siempre contamos que la Chardonnay es la uva que en su proceso productivo, cuando tenemos un vino de Chardonnay, tiene la posibilidad, por lo menos en lo que se produce en Argentina, de tener paso por madera. Yo siempre digo porque es la que se banca el paso por madera sin que los descriptores aromáticos de la madera le pasen por encima sus aromas y sabores, ¿no?
Entonces la Yardo es como un agua muy muy presente en todo el mundo y que además tiene esta particularidad. Bueno, es blanca, es muy amigable por lo que contás por sus descriptores y al mismo tiempo se banca a pasar por madera, muy versátil, no porque Muy sí versátil. es tan cultivado, es lógico. Y tiene digamos. notas de pera, tiene notas de durazno, tiene notas de ananá, depende mucho también del proceso productivo. Recordemos que no va a ser igual un Chardonnay que es joven que un Chardonnay que haya pasado por madera, No, ¿no? lógicamente. La madera en los vinos como estos nos va a traer más notas por ahí de manteca, incluso hasta alguna nota de miel, dependiendo mucho del estilo, y más cremosidad y más volumen. Así que bueno, esa es cuando hablamos de Chardonnay. La otra blanca, que también está muy presente en todo el mundo, es el Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, muy bien. ¿Sí? Su nombre, etimológicamente, obviamente habla de hacer referencia a vidas como más primitivas o salvajes, viene del sudeste y centro de Francia, el Sauvignon Blanc. Y a la plantita se la reconoce, viste que yo siempre cuento que a las plantas se las reconoce por las hojas, ¿no? Exactamente. En la pelografía hace reconocimiento de las hojas y esta tiene unas hojas como muy lobuladas, que están muy contorsionadas, ¿sí? Sobre todo, esta uva lo que nos permite es tener vino de muy buena calidad, ¿sí? Se puede producir mucho y la verdad es que no tiene tanta susceptibilidad a enfermedades como otras uvas blancas. ¿Te gusta el Sauvignon? En general no me gustan los blancos, a mí. Digamos, por regla general los blancos me aburren, pero también me aburre bastante el Malbec, debo decir. Una de las cepas que más me gusta a mí es el Cabernet Franc, el Carner y el Canat. Bueno, ahora si querés vamos al Cabernet Franc. Pero digo, estamos hablando ahí de cepas que son bastante fortachonas. El Cabernet Sauvignon me gusta mucho, digamos. Si yo tuviera que elegir un vino para todos los días, como me conoces, yo voy a preferir siempre un Cabernet Sauvignon a un Malbec, por ejemplo. Claro. Pero obviamente son gustos. Sí, desde luego. Y cada varietal, cada cepa es diferente. El Sauvignon Blanc se caracteriza sobre todo, por ejemplo, por notas más cítricas, ¿no? Aparece el maracuyá, aparece el pomelo, la manzana verde, la sensación de pasto, a veces aparecen espárragos. Y el Sauvignon Blanc antiguamente tenía un descriptor que ahora le hemos cambiado el nombre, porque la verdad que era feo. Decirlo así, que es el famoso pis de gato. Ahora dicen ruda. Muy bien. ¿Por qué? Porque está feo la degustación estar diciendo, che, este tiene olor a pis de gato, medio que no queda muy bien, ¿no? Y no. Y entonces, ¿de qué te gustaría que hablemos ahora? ¿Del Cabernet Franc o del Cabernet Sauvignon? No, Cabernet Sauvignon, que es como el otro vino que... Es como Beethoven y Mozart. Por ahí preguntas a una persona que en general no oye música clásica, si le gusta la música clásica, te dice que sí. Le preguntas qué le gusta oír y te dice Beethoven o Mozart. Son como los más conocidos. Cabernet Sauvignon es el otro tinto muy conocido. Sí, así como el otro vino blanco muy conocido, además de el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, es el Torrontés. Acá, exactamente. Acá, estamos hablando de Argentina. Vamos al Cabernet Sauvignon. ¿Qué Cabernet onda? Sauvignon, no porque sí, todo esto que vos dijiste es así, es una de las cepas más prestigiadas de todo el mundo. Ah, mira, no sabía. Es una de las más utilizadas, sobre todo en vinos de alta gama. Es una uva que se desarrolla muy bien, sobre todo en climas templados, secos, ¿sí? De racimos muy chiquitos, muy compactos. Por sus características propias nos va a dar vinos con mucho cuerpo, pero a la vez pueden ser también vinos muy frutados, va a depender mucho del estilo. Sí va a tener intensidad, sí tiene bastante carga tánica, pieles más gruesas, ¿sí? Por lo cual en general también son vinos, los que se pueden hacer con el Cabernet Sauvignon, que tienen cierta tendencia a que puedan ser vinos de guarda, ¿no? Durante la crianza todo ese aroma, sabor y complejidad, digamos, que se va desarrollando. Igual, digo, acá lo hacemos, a veces si tomamos un Cabernet Sauvignon joven, también notás, ¿no? Ese cuerpo, esa intensidad. Aromas del Cabernet Sauvignon. No lo sé, pero a mí el Cabernet Sauvignon me parece simplemente más complejo que el Malbec. El Malbec es como más claro, lo entendés más rápido, es como más pochoclero. Es más amigable, diríamos. Diríamos más amigable. Mientras que el Cabernet Sauvignon, y por eso por ahí me parece más interesante, no quiero hacerme el interesante yo, simplemente es que yo al otro lo califiqué de aburrido, perdón, los productores de Malbec, no me peguen, simplemente es gusto. Y además el gusto también tiene una parte de formativa, de interpretación, cada sensor en tu cuerpo es distinto, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que hay diferencias claras en cuanto a descriptores aromáticos. Cuando hablamos de un Cabernet Sauvignon es cuando nos aparece el morrón, la famosa piracina, nos aparece la pimienta, nos aparecen las frutas
las frutas negras, digamos, aparecen los arándanos, las moras, aparece el regaliz. Hay otra complejidad, ¿no? Y de hecho tiene esa notita salvaje de su padre y de su madre. ¿Cuáles son el padre y la madre del Cabernet Sauvignon? Es lo que iba a contar, porque me parece interesante. Y es un híbrido. Siempre me gusta contarlo. Los padres del Cabernet Sauvignon son el Cabernet Franc, que es su una tinta. versión más salvaje, y el mira. Sauvignon Blanc, Que del también... que hablábamos recién. Mira. Que es, por eso decimos que es un gourmand. El Sauvignon Blanc es esa mezcla de una uva tinta y de una uva blanca. Pero salió una uva tinta. Sí, y conserva parte de lo salvaje, si querés, de el Cabernet Franc, que si me voy a hablar un poquito del Cabernet Franc, te diría que es una uva mucho más vigorosa, mucho más salvaje todavía, con aromas todavía más fuertes, claramente de un perfil de vino para añejamiento. Tiene un poco menos de color y más acidez que el Cabernet Sauvignon, pero también es mucho más aromática en general. Y en el caso de Cabernet Franc también nos va a aparecer la pimienta, la violeta, las frutas rojas, el pimentón, nos aparece la especia, nos aparece lo verde en el Cabernet Franc. Sí, el Cabernet Franc es especias y además lo verde, sí, a mí me gusta muchísimo eso. ¿Sí? Y si nos vamos por ahí a pensar un poquito en blancas y pensando en esto que vos me decías, bueno, Chardonnay Sauvignon que sigue Torrontés. Torrontés es la que reconocemos como la uva argentina. Hay 3 tipos de torrontés. A ver, una cosa acá que siempre me queda en el tintero y hoy ya que estamos lo despachamos. Sí. Que sea de acá no significa que estuviera acá desde la noche del tiempo. No, se generó esta variedad acá. De alguna manera, y yo no sé cuál es, tal vez lo sabes vos, a alguien le salió una uva torrontés. Sí, en general son cruces. Sí, o son híbridos, o a veces salen espontáneamente, como pasa con las paltas. En este caso es un cruce de moscatel o muscat de Alejandría y una criolla chica o listán prieto. Las criollas, que hoy se hacen vinos con uva criolla chica, criolla grande, son, digamos, como las... Me van a odiar por lo que voy a decir, pero son las uvas como salvajes ya. Son vitininíferas, en realidad, bueno, no todas son vitininíferas, son uvas que no están todas pensadas, son todas vides, pero no están pensadas para producción vitivinícola de calidad. La uva que llamamos uva chinche, ¿qué es? Es una criolla. ¿Eso es criolla? Sí. Pero hay varias criollas. Hay muchos tipos de criollas. En el caso específico de la Torrontés es la criolla chica o listán prieto, y es un cruce con moscatel de Alejandría o muscat de Alejandría. Y de ahí surgieron 3, genéticamente comprobadas, 3 tipos de torrontés. El torrontés sanjuanino, el torrontés mendocino y el torrontés riojano. El que más se usa para producir vino es el torrontés riojano, que es la blanca bien aromática, que puede hacer vino seco o vino dulce, ¿sí? Del estudio de ADN se logró caracterizar estos 3 tipos y se sabe hoy que de los 3 con el que se puede hacer o con el que se hacen los mejores vinos torrontés es el torrontés riojano. Es gracioso porque nosotros asociamos el torrontés a Salta. Sí, correcto. Entonces alguien me diría, pero entonces es el torrontés salteño. No, el torrontés riojano plantado en Salta. Está muy bien. Vamos a hacer un resumen hasta acá. Malbec, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, hablamos de Cabernet Franc y estamos hablando... Y ahora estamos hablando de Torrontés. Y el vino, el varietal, me gustaría que hablemos ahora porque también se usa mucho en Argentina. El que menos me gusta de todos, ¿cuál es? El Pinot Noir. El Pinot Noir, ahora vamos le al gusta Pinot Noir, a mucha gente, a mí no me gusta para nada, la verdad, ni siquiera me termina de parecer que estoy tomando vino, pero digo, de nuevo, prejuicioso. Perdón, es muy subjetivo. Este miembro del podcast es muy prejuicioso. No, yo defiendo la idiosincrasia de los sentidos, vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, ahí vamos a los sentidos del Pinot Noir, pero cerremos el torrontés. Cuando se encuentren frente a un torrontés se van a encontrar notas cítricas, lima, limón, naranja, se van a encontrar flores blancas, jazmín, flores de azahar, puede aparecer algo de nota de fruta tropical también, va a depender mucho de las características del torrontés. Y casi seguramente también se van a encontrar con unas empanadas. Es probable, queda genial. Queda genial y además se lo marida mucho y nada, es algo que se repite
Tal vez hasta el exceso, pero queda siempre bien. Pinot Noir, entonces. Pinot Negro sería el Pinot nombre, Negro. porque el racimo parece un Pinot Negro invertido. Muy bien. ¿Te lo acordabas? Muy bien. Sí. Crece Tengo en buena regiones memoria. frías, es una cepa de clima frío. Eso es interesante, porque ahora estamos haciendo vinos en la Patagonia, por ejemplo, en la Argentina. Está muy asociada a la Borgoña en Francia, porque ahí se produce mucho vino que tiene Pinot Noir, pero básicamente una uva de clima frío. Por eso, como dice Ariel, acá en la Argentina está sobre todo en la Patagonia. Hay Pinot Noir, yo he tomado Pinot Noir salteño, aunque no lo crean, y estaba muy bien. Entonces el Pinot Noir claramente es un varietal de clima frío, como estábamos diciendo. Y además, un dato no menor, así como dijimos que el Chardonnay es vino o uva para hacer vino a base de espumante o de champán, el Pinot Noir también lo es. Por eso es una uva muy importante en los procesos productivos de espumante. Y de hecho es uno de los 3 componentes que se utiliza en la denominación de origen champán. Ahora, y ahí es donde vemos que con una uva que es tinta, porque el Pinot Noir es tinto, se está haciendo una bebida que parece vino blanco. El champán parece vino blanco, no tenés champán tinto, digamos. No hay tinto, sí hay rosado. Sí, pero y ese rosado va a venir de la piel en general del Pinot. Tinto es tinto, blanco es blanco. En el medio están los rosados, está todo bien, pero yo lo que digo es que... Dice mi compañero de podcast. A ver, lo tinto que digo tinto es, y de una blanco es uva blanco. que se llama Pinot Negro, cuyas uvas son negras, se hace una bebida que es claramente transparente, casi transparente, Exacto. etc. No es un vino. Bueno, la cuestión es que con el Pinot Noir, aparte de hacerse vino base para espumante, se pueden hacer excelentes vinos, muy elegantes, muy delicados, incluso vinos de guarda tintos de Pinot Noir. Y acá a Ariel lo que no le gusta es que a él le gustan los taninos, a él le Exacto. gusta que el tanino le patee la encía. Y el Pinot Noir tiene un tema, como es una uva de clima frío, por sus propias características genéticas, tiene piel finita. Entonces, ¿dónde están los taninos? En la piel. En la piel. Entonces produce menos tanino. Entonces hay un poco menos de tanino, pero también hay menos coloración. Por eso él decía que es un vino clarito, porque en general los Pinot Noir, vamos a ver que tienen colores más claros, menos densidad. Sí. No significa que te vaya a tener menos cuerpo, menos volumen, porque pueden tener buen cuerpo también, pero definitivamente no se van a ver como el Cabernet Franc o el Cabernet Sauvignon que le gusta a Ariel, bien intenso, bien tánico y demás. De hecho, el Pinot Noir va a tener descriptores organolépticos, descriptores mucho más asociados a las frutas rojas, a la frutilla, a la mora, a la cereza, van a aparecer notas de rosas, en general. ¿Sí? Todos estos descriptores que yo estoy diciendo son en general lo esperable en todos estos varietales que estamos conversando, pero no se olviden que dependiendo de la región, el proceso productivo y demás, obviamente pueden aparecer otros diferentes. Bueno, hay descriptores de primera y descriptores de segunda que provienen del proceso productivo. Esto lo aprendí en con realidad, vos. claro, en nariz hay 3 niveles. La primera, los niveles de la primera nariz que se le llama, donde aparecen las frutas, los vegetales y los aromas que provienen más del varietal. Una segunda nariz donde van a aparecer aromas de proceso productivo y de evolución. Y una tercera nariz que en general está muy asociada a los descriptores que la madera le ha aportado al vino. Vos fíjate, tres niveles. Bueno, y por ni supuesto, que hablar si hablamos del bouquet, ¿no? Que yo siempre hago la analogía de que es como un perfume. ¿Viste? Que te gusta un perfume, decís me encanta. ¿Qué aromas tiene? ¿Con qué hicieron ese perfume? No tengo ni idea. Bueno, en el vino ocurre lo mismo. Hay vinos que tienen un perfume, eso se llama bouquet, y en general está presente en vinos con cierta evolución y ciertos años. Y ahí nos olvidamos de la frutilla, la cereza, la mora, porque el vino creó su propio perfume. Correcto. Bueno, ¿y qué nos queda en este recorrido rápido por los varietales? Nos quedan muchos varietales, pero creo que para este podcast ya vimos varios que son súper importantes. Hablamos de Malbec, de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y de la Pinot Noir, que a mí me encanta, les cuento que a mí me encanta. Sí, es la grieta. Acá es el Pinot Noir sí, Pinot Noir no. Pero Y digamos de las blancas hablamos de Chardonnay, hablamos de Sauvignon Blanc, Torrontés. Pero decime una más muy rápido porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Hubo otro varietal en Argentina que vos digas, este no se lo pierdan? Porque hasta acá hablamos de todos varietales que en general se conocen. Sí. Quisiera Y alguna... yo les diría, chicos, prueben un Gewürztraminer. Me gusta, mira, muy bien. Blanca, listo. ¿sí? Una uva blanca, muy aromática, también de clima frío. Acá se da muy bien en zonas frías, también en nuestra Patagonia. Ahí en los comentarios van a ver cómo se escribe. Le el nombre, dicen es un nombre.
coloquialmente. Gewürztraminer es una palabra alemana, es alemana, ¿no? sí, significa herbal o especia, así Mira. que imagínense cómo es. Ujú. Y tiene una piel que es como rosadita, rojiza, no es blanca, Mira. como las uvas blancas, ¿sí? Pero es uva para vino blanco. Y para los que no nos gustan los blancos, ¿qué tinto habría que descubrir? Bueno, primero cierro con este. Esta es bien de Alemania, de Alsacia, y acá la van a encontrar en la Patagonia. Y si pensáramos en tintos, tal vez una recomendación que hago, que me parece que es un varietal que antiguamente se usaba para vino de volumen y se usaba para color y que hoy se están haciendo grandes exponentes. Ya sé cuál es. ¿Cuál? A ver. Bonarda. ¡Muy bien! Parece que lo hubiéramos practicado y de ninguna manera nosotros nunca practicamos. Nunca, no practicamos el podcast, Así pero que- sí, Bonarda, muy identificable en el viñedo por las hojas, por las características que tienen los racimos. Se ha utilizado muchísimo en vino de corte, se ha utilizado por su potencial enológico, por su color, porque generalmente tiene muy buena calidad, permite hacer buenas producciones, pero hoy por hoy hay mucha Bonarda o hay alguna Bonarda dando vuelta de parrales más antiguos, que son las que han ido quedando, porque mucha Bonarda se ha levantado para plantar Malbec. Y la verdad se los recomiendo, que Bien, prueben. ahí tenés. No es ni Cabernet Franc, súper cojonudo, ni Malbec, como dijo Torres, muy amigable, vamos a decir. Vamos a ponerlo así. Está sí. en el medio. Estas son las dos recomendaciones que tenemos para hacerlas en esta guía rápida de varietales. Por un lado el Gewürztraminer, por el otro lado la Bonarda, aparte de los que ya conocen y de los que estuvimos charlando hasta acá. Esto se llama ¡Vinimos! Vinimos, claro que sí. Nos vemos en la próxima entrega de Vinimos. Chao.